El amor y otras pasiones, por Arthur Schopenhauer. 6. El amor. 5. Si la pérdida de la mujer amada, sea por obra de un rival o por la de la muerte, causa al amante apasionado un dolor que excede a todos los demás, es precisamente porque este dolor es de una naturaleza trascendente y no le hiere solo como individuo, sino en la vida de la especie, de la que estaba encargado de realizar la voluntad especial. De aquí proviene que los celos estén tan llenos de tormentos y sean tan feroces que el más grande de todos los sacrificios sea el de renunciar a la persona amada. Un héroe se ruborizaría de exhalar quejas vulgares, pero no quejas de amor, porque entonces no es él, es la especie quien se lamenta. En la Gran Zenobia de Calderón hay en el segundo acto una escena entre Zenobia y Decio, donde dice este: cielo, luego tú me quieres, perdería 100,000 victorias, volviérame, etc. Aquí pues el honor, que hasta entonces superaba cualquier otro interés, ha sido vencido y puesto en fuga tan pronto como el amor, es decir, el interés de la especie entra en escena y trata de conseguir el triunfo decisivo. Solo ante este interés ceden el honor, el deber y la fidelidad, después de haber resistido a todas las demás tentaciones hasta a las amenazas de muerte. Asimismo, no hay en la vida privada punto en el cual sea más rara la probidad escrupulosa. Las personas más honestas en lo demás y más rectas la echan aquí a un lado y cometen el adulterio, con menosprecio de todo, cuando se apodera de ellas el amor apasionado, es decir, el interés de la especie. Hasta parece que creen tener conciencia de un privilegio superior, tal como los intereses individuales nunca podrían concederlo semejante, precisamente porque obran interés de la especie. Merece señalarse desde este punto de vista el pensamiento de Chamfort. Cuando un hombre y una mujer tienen uno por otro una pasión violenta, siempre me parece que, sean cuales fueren los obstáculos que los separan, marido, padres, etc., los dos amantes son uno de otro por mandato de la naturaleza, que se pertenecen recíprocamente por derecho divino, a pesar de las leyes y convenciones humanas. Si se alzasen protestas contra esta teoría, bastaríamos recordar la asombrosa indulgencia con que en el Evangelio trata Jesús a la mujer adúltera, cuando presume la misma falta en todos los presentes. Desde este punto de vista, la mayor parte del Decamerón parece ser una pura burla, un puro sarcasmo del genio de la especie contra los derechos y los intereses de los individuos que tira por los suelos. El genio de la especie separa y anonada sin esfuerzo todas las diferencias de alcurnia, todos los obstáculos, todas las barreras sociales. Disipa, cual una leve arista, todas las instituciones humanas sin cuidarse más que de las generaciones futuras. Bajo el imperio de un interés amoroso desaparece todo peligro y hasta el ser más pusilánime encuentra valor. Y en la comedia y la novela, con qué placer, con qué simpatía acompañamos a los jóvenes que defienden su amor, es decir, el interés de la especie, y que triunfan sobre la hostilidad de los padres únicamente preocupados de los intereses individuales. Tanto como la especie sobrepuja al individuo, otro tanto supera la pasión en importancia, elevación y justicia a todo lo que contraría. Por eso, el asunto fundamental de casi todas las comedias es la entrada en escena del genio de la especie, con sus aspiraciones y sus proyectos, amenazando los intereses de los demás personajes de la obra y tratando de sepultar la felicidad de estos. Generalmente lo consigue, y el desenlace, conforme con la justicia poética, satisface al espectador, porque este último comprende que los designios de la especie son muy superiores a los de los individuos. Después del desenlace, sale de ahí consolado del todo, dejando victoriosos a los enamorados, asociándose a la ilusión de que han puesto los cimientos de su propia aventura, cuando en realidad no han hecho más que sacrificarla en aras del bien de la especie, a pesar de las previsiones y la oposición de sus padres. En ciertas extrañas comedias se ha tratado de volver las cosas al revés y llevar a buen término la felicidad de los individuos a expensas de los fines de la especie,
pero en este caso el espectador experimenta el mismo dolor que el genio de la especie, y no podría consolarlo la ventaja segura de los individuos. Acuden a mi memoria como ejemplo algunas obras muy conocidas: La reina de 16 años, El casamiento razonable. En las tragedias donde se trata de amor, los amantes casi siempre sucumben porque no han podido hacer triunfar los fines de la especie, de los cuales eran solo instrumento. Así sucede en Romeo y Julieta, Tancredo, Don Carlos, Wallenstein, La desposada de Messina y otras tantas. Un enamorado, lo mismo, puede llegar a ser cómico que trágico, porque en uno y otro caso está en manos del genio de la especie, que lo domina hasta el punto de enajenarlo de sí mismo. Sus acciones son desproporcionadas con respecto a su carácter. De aquí proviene, en los grados superiores de la pasión, ese colorido tan poético y tan sublime que reviste sus pensamientos, esa elevación trascendente y sobrenatural que parece hacerle perder de vista en absoluto el objetivo enteramente físico de su amor. Es que entonces lo animan el gentío de la especie y sus intereses superiores. Ha recibido la misión de fundar una serie indefinida de generaciones dotadas de cierta constitución y formadas por ciertos elementos que no pueden hallarse más que en un solo padre y en una sola madre. Esta unión, y solo esta, puede dar existencia a la generación determinada que la voluntad de vivir exige expresamente. El presentimiento que tiene de obrar en circunstancias de una importancia tan trascendente eleva al amante a tal altura sobre las cosas terrenas y hasta sobre sí mismo, y reviste sus deseos materiales con una apariencia tan inmaterial que el amor es un episodio poético hasta en la vida del hombre más prosaico, lo que a veces le ridiculiza. Esta misión, que la voluntad cuidadosa de los intereses de la especie impone al amante, se presenta bajo el disfraz de una aventura infinita que espera encontrar en la posesión de la mujer amada. En los grados supremos de la pasión, es tan brillante esta quimera que, si no puede conseguirse, la misma vida pierde todos sus encantos. Parece desde entonces tan exhausta de alegrías, tan sosa y tan insípida, que el disgusto que por ella se siente supera aún el espanto de la muerte, y el infeliz abrevia a veces sus días voluntariamente. En este caso, la voluntad del hombre ha entrado en el torbellino de la voluntad de la especie, o bien esta última arrolla de tal modo la voluntad individual que si el amante no puede obrar en representación de esta voluntad de la especie, renuncia a obrar en nombre de la suya propia. El individuo es un vaso harto frágil para contener la aspiración infinita de la voluntad de la especie concentrada sobre un objeto determinado. Desde entonces no tiene más salida que el suicidio, a veces el doble suicidio de los dos amantes, a menos de que la naturaleza, por salvar la existencia, no deje sobrevenir la locura que cubre con su celo la conciencia de un estado desesperado. Todos los años vienen a confirmar esta verdad varios casos análogos. Pero no es solo la pasión quien a veces tiene un desenlace trágico. El amor satisfecho conduce también más a menudo a la desdicha que a la felicidad, porque las exigencias del amor, en conflicto con el bienestar personal del amante, son tan incompatibles con las otras circunstancias de la vida y sus planes acerca de lo venidero, que minan todo el edificio de sus proyectos, de sus esperanzas y de sus ensueños. El amor no solo está en contradicción con las relaciones sociales, sino que a menudo también lo está con la naturaleza íntima del individuo cuando se fija en personas que, fuera de las relaciones sexuales, serían odiadas por su amante, menospreciadas y hasta aborrecidas. Pero la voluntad de la especie tiene tanto poder sobre el individuo que el amante impone silencio a sus repugnancias y cierra los ojos acerca de los defectos de aquella a quien ama. Pasa de ligero por todo, lo desconoce todo y se une para siempre al objeto de su pasión. Tanto es lo que deslumbra esa ilusión que se desvanece en cuanto queda satisfecha su voluntad de la especie y que deja tras de sí para toda la vida una compañera a quien se detesta. Solo así se explica que hombres razonables y hasta distinguidos se enlacen con arpías y se casen con rameras y no comprendan cómo han podido hacer tal elección. He aquí por qué los antiguos representaban a Cupido con una venda en los ojos.
Hasta puede suceder que un enamorado reconozca con claridad los vicios intolerables de temperamento y de carácter de su prometida que presagian una vida tormentosa, y hasta puede ocurrir que sufra por eso amargamente sin tener valor para renunciar a ella. Esto es porque en el fondo no persigue su propio interés, aun cuando se lo imagine, sino el de un tercer individuo que deba nacer de ese amor. Este desinterés, que en todas partes es el sello de la grandeza, da aquí al amor apasionado una apariencia sublime y lo hace digno objeto de la poesía. Por último, acontece que el amor se concilia con el odio más violento al ser amado, y por eso lo compara Platón al amor de los lobos a las ovejas. Preséntase este caso cuando un amante apasionado, a pesar de todos los esfuerzos y de todas las súplicas, no puede a ningún precio hacerse escuchar. Enardécele entonces el odio contra la persona amada, llegando hasta el punto de matar a la que quiere y darse luego la muerte. Todos los años se presentan ejemplos de esta clase y se encuentran en los periódicos. Cuánta verdad hay en estos versos de Goethe. Por todo amor despreciado, por las furias del infierno, quisiera yo conocer algo más atroz que aquesto. Cuando un amante trata de crueldad la esquivez de su amada o el gusto de ella en hacerlo sufrir, esto no es verdaderamente una hipérbole. Hállase en efecto bajo la influencia de una inclinación que, análoga al instinto de los insectos, lo obliga, a despecho de la razón, a perseguir en absoluto sus fines y descuidar todo lo demás. Más de un Petrarca ha tenido que arrastrar sin esperanza su amor a lo largo de toda su vida, como una cadena de hierro en los pies, y exhalar sus suspiros en la soledad de los bosques. Pero no ha habido más que un Petrarca dotado al mismo tiempo del don de poesía. A él se aplican los hermosos versos de Goethe. Y cuando el hombre en su dolor se calla, más ha dado un Dios que exprese cuánto sufro. El genio de la especie está siempre en guerra con los genios protectores de los individuos. Es su perseguidor y su enemigo, siempre dispuesto a destruir sin cuartel la felicidad personal para lograr sus fines. Se ha visto depender a veces de sus caprichos la salud de naciones enteras. Shakespeare nos da un ejemplo de ello en su Enrique IV. En efecto, la especie en donde arraiga nuestro ser tiene sobre nosotros un derecho anterior y más inmediato que el individuo. Sus asuntos son antes que los nuestros. Así lo presintieron los antiguos cuando personificaron el genio de la especie en Cupido, Dios hostil, Dios cruel, a pesar de su aire de niño, Dios justamente difamado, demonio caprichoso, despótico y sin embargo dueño de los dioses y de los hombres. Flechas mortíferas, venda y alas son sus atributos. Las alas indican la inconstancia, séquito habitual de la desilusión que acompaña al deseo satisfecho.